Hola hermanos y bienvenidos al tiempo de estudio bíblico de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Me llamo Joel, estamos en una serie sobre el libro de Primera de Corintios y estamos estudiando de un ejemplo, podríamos decir negativo, un ejemplo que no deberíamos seguir de una iglesia que era carnal, es la iglesia que Satanás prefiere y cometían muchos errores, tenían muchas debilidades. De ellas podemos nosotros aprender. ¿Cuál es la diferencia entre una persona natural y una persona carnal? La persona natural no percibe las enseñanzas de Dios, no ha nacido de nuevo, pero hay una persona llamada el creyente o el cristiano carnal, que ya ha nacido de nuevo, pero no ha avanzado mucho en el cristianismo, en seguir a Cristo, en su crecimiento espiritual. Y eso es lo que estamos viendo en la iglesia aquí de Corinto. Así que hemos ya visto 20 características de una iglesia carnal, cosas que no deberíamos nosotros permitir en nuestra iglesia. Deberíamos, cuando los vemos, intentar corregirlos. Un cristiano carnal se deja llevar por su carne. Por eso se llama carnal, se deja llevar por sus apetitos carnales, se deja llevar por sus emociones, se deja llevar por su pensar y sentir, se apoya en su propia prudencia, que es lo que la Biblia dice que no deberíamos hacer. Y eso lo vemos en estas características que ya los hemos visto en unos cuantos videos de esta serie, ustedes los pueden repasar, pero rápidamente yo voy a repasar estas características antes de llegar a 1 Corintios capítulo 15, donde vamos a hacer el estudio de hoy. Primero vemos que en una iglesia carnal los creyentes crean divisiones y contiendas. Todo se vuelve un pleito, un problema, una dificultad. Número 2, no pueden digerir bien la palabra de Dios y por eso no están creciendo espiritualmente. Número 3, edifican para aparentar ser algo que realmente no son, o sea, maduros en el Señor. Número 4, son sensuales, no son santos, se dejan llevar por sus sentimientos, por sus 5 sentidos. Número 5, se creen sabios, pero no es una sabiduría que proviene de Dios, es más bien la sabiduría de este mundo. A nadie le gusta un sábelo todo, y se creen muy sabios, pero realmente están demostrando una falta de sabiduría. Número 6, juzgan lo que no deben juzgar, o sea, la intención del corazón de otra persona, por ejemplo, y no disciernen bien, no juzgan bien lo que sí deben juzgar, por ejemplo, el fruto en sus propias vidas. Número 7, no reciben corrección bien de otros. Número 8, confían más en el mundo para corregir los problemas y los pleitos entre los hermanos y no en la familia de Dios, en la iglesia misma. Número 9, no saben convivir en su propia familia, por ejemplo, en su matrimonio. Eso lo vimos en 1 Corintios 7. Número 10, están inflados en su propio conocimiento, llenos de su propio pensar, su propio sentir y han dejado de lado el amor. Número 11, celebran su libertad en Cristo, pero al celebrarla no toman en cuenta al hermano débil, a otras personas que podrían estar ofendiendo. Número 12, son cristianos consumidores, están buscando una iglesia a la pinta de ellos, lo que ellos desean y quieren, y no están buscando ayudar a que su iglesia venga a ser una mejor iglesia. Número 13, no siguen el ejemplo de sus líderes. Hay liderazgo en la iglesia, no es liderazgo perfecto, pero la Biblia dice que en cuanto ellos se parecen a Cristo, deberíamos seguir su ejemplo. 14, no aprenden de los errores de otros. Por ejemplo, Israel cuando estaba en el desierto y no quería entrar a la tierra prometida. Número 15, no se someten a autoridad, sea autoridad en el mundo, sea autoridad en la congregación, sea la autoridad que ellos tienen. Ellos quieren ser independientes de toda autoridad. Número 16, son irreverentes en su culto, o sea, no le dan la importancia, la reverencia a, por ejemplo, la cena del Señor, lo que vimos en 1 Corintios 11, y tomaban de la cena del Señor indignamente. Número 17, ignoran cómo funciona el cuerpo de Cristo, la iglesia, o sea, no toman en cuenta que ellos forman parte del cuerpo, que su presencia es importante, que cada uno tiene sus dones, deberían saber cómo
cómo ejercer esos dones para el bien del cuerpo. Número 18, no entienden la importancia del amor verdadero en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 13. La gran mayoría de cristianos con los cuales yo hablo ni siquiera tienen una buena definición del amor. Número 19, desean dones, pero desean esos dones para lucir más espirituales o para llamar la atención y no para edificar el cuerpo de Cristo. Número 20, son desordenados en su culto. Ellos no hacen las cosas en una forma ordenada. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden y entonces un culto dedicado a Él debería demostrar ese orden. No quieren una iglesia cuadrada, dicen, entonces no quieren que haya algo de control de quién puede hablar y cuándo deben hablar y cómo se debe manejar el culto. Muchos dicen, simplemente debe fluir, pastor, deberíamos dejar que el Espíritu Santo guíe. Bueno, el Espíritu Santo es Dios y Él es un Dios de orden, entonces Él va a guiar a que las cosas se hagan en una forma decente y en orden. Y ahora estamos en la característica número 21. Caen fácilmente en error de doctrina. Caen fácilmente en error de doctrina. Y es por eso que aquí en 1 Corintios 15, Pablo está aclarando algunos puntos donde ellos quizás tengan algunas dudas y también les está instruyendo, recordando lo que él ya les había dicho o enseñado antes, para que ellos no olviden y no se estén extraviando por algunas enseñanzas que realmente, primero, son ilógicas y segundo, no son bíblicas, no es de acuerdo a lo que la palabra de Dios ya nos ha enseñado. Así que vamos a estar en 1 Corintios capítulo 15. Pablo aquí corrige y aclara 5 áreas de doctrina. El creyente inmaduro, el creyente carnal, muchas veces simplifica lo complejo. Quieren no ver la complejidad de algunas de las enseñanzas o simplemente no las pueden ver y complica muchas veces lo sencillo. Quieren aparentar a veces más sabios y entonces quieren complicar a veces las cosas que realmente son muy sencillas. Vamos a ver la primera doctrina en los primeros 8 versículos de 1 Corintios 15. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, han muerto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Aquí él está describiendo lo que es el Evangelio y menciona 3 elementos básicos del Evangelio. Él dice, no tenemos que complicar lo que es el Evangelio, como algunos lo querían tergiversar y complicar. Él dice, simplemente hay 3 elementos de estas buenas nuevas. Evangelio significa buenas nuevas. ¿Qué son las buenas noticias o las buenas nuevas que nosotros enseñamos, que nosotros predicamos? Primeramente, Cristo murió por nuestros pecados. O sea, cuando Él vino a morir, no fue que le quitaron la vida, sino que Él mismo dijo, yo entrego mi vida por las ovejas. Y Él entregó su vida como un sacrificio en nuestro lugar por nuestros pecados. Número 2, fue sepultado. O sea, la evidencia de que Él realmente murió era que estuvo en el sepulcro 3 días y 3 noches. Es importante establecer que Él realmente murió, no fue que simplemente se cansó de estar en la cruz, se durmió o que se desvaneció, pero que no murió realmente una muerte real, como algunos dicen. No, hay evidencia de que Él murió y después también al tercer día que Él resucitó. Y el resto de este capítulo vamos a ver qué tan importancia es la doctrina de la resurrección y cómo Él comprueba ante muchos testigos, en un caso más de 500 a la vez, que Él había resucitado y que tenía un cuerpo glorificado, porque Él mostró ante estos testigos
que Él había resucitado. El Evangelio, como ya dije, significa buenas nuevas o buenas noticias, y este Evangelio, vemos en el versículo 1, es un Evangelio que Pablo había predicado, o sea, él había anunciado, y se lo anunció a ellos para que ellos tomaran alguna decisión después de escuchar el Evangelio, y así debemos nosotros anunciar el Evangelio a otros. Algunos creen que esa palabra predicar significa que tenemos que estar en un púlpito o tenemos que ser llamados a ser predicadores. No, simplemente significa la palabra pregonar, o sea, declarar a otros, compartir con otros. Tú lo puedes hacer en un grupo grande, un grupo chico, lo puedes hacer simplemente uno a uno con tu vecino. No tienes que ser un gran locutor, un gran predicador. Simplemente tienes que compartir tu fe con otros. Y dice versículo 1, entonces, que fue recibido, dice, el cual también recibisteis. Cuando yo recibo algo, la Biblia lo tiene como algo que yo he creído, o sea, que yo he asimilado a mi vida. Yo solo voy a asimilar las cosas que yo creo. Dice Juan capítulo 1, versículo 12, si recuerdo bien, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creyeron o los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el recibir ahí es sinónimo con el creer. Entonces, él dice, ustedes creyeron lo que yo les prediqué y lo recibieron, en el cual también perseveráis. Es importante nosotros perseverar en la doctrina del Evangelio y no desviarnos. Y vamos a ver en unos momentos por qué se enfatiza eso, con algunos otros pasajes de Gálatas y de Colosenses. Entonces era algo que ellos recibieron, en el cual ellos perseveran, por el cual asimismo si retienen la palabra, o sea, la mantienen en su mente y en su vida como el fundamento de lo que ellos creen. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Ahora, esto no implica que nosotros perdemos nuestra salvación, pero sí muchos pueden perder esa seguridad de su salvación porque no retienen en su mente y no recuerdan bien en qué han creído y en quién han creído el Salvador del mundo, Jesucristo, por lo que se ha predicado. Llegan entonces, comienzan ellos a estudiar otras religiones, comienzan a estudiar otras filosofías y se confunden y han dejado de lado, no retienen, no permanecen como el Evangelio sobre el cual ellos comenzaron su vida espiritual. Entonces es importante también retener la palabra que os he predicado. Dice, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Qué significa si no creísteis en vano? Es creer algo, pero que no tenga impacto en tu vida. O sea, simplemente creerlo intelectualmente. Hay mucha gente que cree en Dios. Dicen, yo creo que Dios existe. Bueno, los demonios también creen y tiemblan, dice la Biblia. Pero ellos no se van a salvar. Hay muchas personas que creen en Dios, dicen, pero no se someten a Dios, no le hacen caso a Dios, no le obedecen a Dios. Y el que no obedece y el que no hace la voluntad de Dios, la Biblia dice, no va a participar en el reino de Dios. Entonces muchos simplemente tienen a Dios ahí como, sí, yo creo en Él y eso es suficiente. No es creer en su existencia, es creer lo que Él te ha dicho. Y cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si tú realmente le crees, entonces eso va a tener un impacto, un cambio en tu vida. Entonces Él dice, si no hay un impacto, si no hay un cambio en la vida de uno que dice creer, realmente no ha creído, o sea, ha creído en vano. Es la enseñanza del libro de Santiago, que dice que la fe sin obras es muerta. O sea, si no hay evidencia de que lo que dices que crees realmente ha tenido un impacto en tu vida y lo estás viviendo, entonces esa fe es vana, has creído en vano, no hay fruto. La otra cosa que nos dice es que en versículos 3 y 4, todo esto que se predica es de acuerdo a las Escrituras, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que Él murió por los pecados, versículo 3, conforme a las Escrituras. Así que todo es basado en el Antiguo Testamento prometiendo que iban a suceder estas cosas en profecía, y ahora nosotros tenemos el Nuevo Testamento que confirma lo que fue escrito cientos de años antes de la muerte de Jesucristo. Muchos complican el Evangelio. Gálatas capítulo 1
es un ejemplo, Gálatas capítulo 1 y versículo 6. Pablo aquí, comenzando esta carta, casi las primeras palabras, dice, estoy maravillado, sorprendido, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, o sea, lo quieren torcer, lo quieren cambiar. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea reservado para juicio. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema o bajo el juicio de Dios. Pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, o sea, no fue algo inventado por los hombres, pues yo no ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que el apóstol Pablo dice, yo estoy predicando lo que Dios me ha revelado, que son las buenas nuevas, y no voy a permitir que otros lleguen a ustedes y estén tergiversando o cambiando el evangelio. ¿Qué estaban haciendo ellos para tergiversar o cambiar el evangelio? Bueno, llegaron algunos que decían, sí, está bien que han creído en Cristo, pero ahora ustedes se tienen que judaizar, tienen que volver a los rudimentos del judaísmo para ustedes realmente ser salvos. Entonces estaban agregando a lo que es la gracia de Dios y un regalo de Dios, estaban agregando obras. Y en muchas iglesias eso lo vemos en el día de hoy. No viene a ser buenas nuevas si Cristo murió por mí y me salva, pero ahora yo tengo que confirmar por buenas obras para alcanzar realmente la salvación, porque es lo que muchos enseñan. Cristo comenzó la obra, pero tú la tienes que terminar. Ahora nosotros sabemos que las buenas obras confirman que nuestra fe es real. Pero no por mis buenas obras voy a salvar mi alma. Solamente Cristo puede hacer eso. Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Parece que ellos también estaban bajo amenaza de un cambio de doctrina en cuanto al evangelio, porque dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si quieren saber un poco más del ataque que enfrentó la iglesia primitiva sobre el evangelio, pueden leer en Hechos capítulo 15 cuál fue el problema que ellos enfrentaron y cómo lo resolvieron. Así que la primera doctrina que Pablo menciona aquí en 1 Corintios 15 es el evangelio. La segunda doctrina es la gracia de Dios, versículos 9, 1 Corintios 15, versículos 9 al 11. Dice el apóstol, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. No está hablando de estatura, está hablando de importancia. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces sabemos que la gracia de Dios es el favor de Dios que no merecemos. Y Pablo está dando su propio ejemplo para decir, es por gracia que nosotros tenemos lo que recibimos de Dios, y yo no merezco ser apóstol, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice versículo 10, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Otra vez vemos esa frase, en vano. ¿Y cómo sabemos que no fue en vano? ¿Por qué? Porque dice, antes he trabajado más que todos ellos. O sea, yo he mostrado evidencia de la gracia de Dios en mí, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, es la gracia de Dios que ha fortalecido al apóstol, no solamente que le trajo la salvación y una renovación para permitir que él fuera un apóstol a los gentiles, pero también le da a él las fuerzas, el ánimo, la habilidad, todo lo necesario
para él hacer el ministerio, toda la obra que él dice, yo he trabajado más que otros, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Versículo 11, porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. O sea, Pablo dice, no que yo sea alguien, no que otros tengan que compararse conmigo o yo con ellos, sino no importa realmente cuál es el instrumento, si es por la gracia de Dios, todos nosotros tenemos el impacto que Dios nos da por la medida de gracia que Él nos da, como Él dice en otro pasaje. La gracia de Dios es mencionada en todo el libro de Corintios, es mencionada en Romanos, es mencionada en todos los escritos inspirados por el Espíritu Santo, los escritos del apóstol Pablo, y él resalta mucho la gracia de Dios, pero no solo para salvación, tenemos que entender que también es el poder de Dios para que nosotros hagamos su voluntad. Un ejemplo de eso lo vemos en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 10. 2 de Corintios, no, tenía razón, es 2 de Corintios capítulo 12. Vamos a leer los primeros 10 versículos. El apóstol Pablo dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Habían algunos que estaban criticando el ministerio del apóstol Pablo. Decían que él no merecía ser apóstol, que no deberían estar escuchándolo a él como a los otros apóstoles, estaban criticando su ministerio, y entonces él aquí se defiende un poco en su ministerio. Él dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Tuvo esta visión y él dice, yo no sé si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo. Y conozco el tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, dice, hablando de sí mismo, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí. O sea, miren nomás el fruto, miren la evidencia. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, él dice, o sea, que no me suba el ego, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, aquí está claramente diciendo que la gracia de Dios es perfeccionada en la debilidad y se demuestra en el poder que Dios nos da a nosotros cuando somos débiles para hacer su voluntad. Así que Pablo aquí aclara la gracia de Dios en su vida después de hablar del Evangelio. Entonces tenemos la primera doctrina, el Evangelio, la segunda doctrina que él aclara es la gracia de Dios y cómo opera. Y la tercera la tercera doctrina es la de la resurrección. Volvemos a 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 49. Tengan paciencia, es una porción larga, pero vale la pena leerla completa, esta porción. Recuerden que los saduceos eran algunos de una de las sectas de los religiosos que llegaron algunos a creer en Cristo. Pero ellos, por su doctrina judía, antes de conocer a Cristo, no aceptaban la resurrección de los muertos. Y entonces aquí Pablo está batallando con algunos que llegaron a la iglesia de Corinto y estaban diciendo es que no hay tal cosa como la resurrección de los muertos. Y por eso Pablo entonces habla lo que habla aquí, en versículos 12 en adelante. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Por qué es vana? Porque si Cristo no resucitó, entonces no comprobó ser el Hijo de Dios. Si no fue el Hijo de Dios, entonces su muerte fue la muerte de cualquier hombre. No tiene un impacto, no pagó por mis pecados, no tiene valor para mi vida eterna. Cristo no me puede ofrecer vida eterna si Él no resucitó de entre los muertos. Versículo 15. Lo otro es que somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. ¿Entienden entonces la lógica aquí? Él dice, si los muertos no resucitan, entonces nosotros también somos falsos testigos, porque hemos dicho que vimos a Cristo resucitado. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque Cristo comprobó no ser el Hijo de Dios si no resucitó de los muertos. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, ¿para qué vamos a creer en Cristo si solamente es para esta vida, si no hay vida eterna después de la muerte? No tiene sentido. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, de los que han muerto, Él es el primero en resucitar. Alguno dirá, pero a ver, hubieron otros que resucitaron aún en el Antiguo Testamento. Sí, pero ellos volvieron a morir. Cristo es el primero en resucitar con un cuerpo glorificado que nunca más muere. Y si Él es primicias, quiere decir que Él es el primero de muchos. Entonces, Él es el primero para mostrarnos cómo será nuestra resurrección. Versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, Jesucristo no está debajo de todas las cosas, pero los demás sí. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Parece que había una costumbre en ese tiempo, no en la iglesia primitiva, pero en algunas sectas, algunos grupos de los griegos, filósofos y otros que decían, yo me voy a bautizar para los que ya han muerto, para que ellos puedan alcanzar cierto nivel de nirvana o de salvación, o llegar a cierto nivel y llegar a ser como dioses. Y él dice, si algunos en su cultura se bautizan para los muertos, pero ustedes dicen que no hay resurrección de muertos, entonces, ¿por qué practican esas cosas? Pablo aquí no está diciendo que esa es una doctrina que deberíamos practicar como lo hacen en algunas sectas hoy día. No, simplemente él dice, no tiene sentido que entre algunos de ustedes creían esto en un tiempo, pero dicen que no hay resurrección de los muertos. Versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? O sea, ¿por qué voy a poner yo mi vida en peligro en predicar el Evangelio si no hay vida después de la muerte? Versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana morimos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, tengan cuidado de lo que ustedes hablan y con quienes se juntan,
para que no salgan corrompidos. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra. Lo digo, o sea, él dice, en la forma que se están conduciendo ustedes, hay personas a su alrededor que no conocen a Dios, y es porque ustedes no tienen pendiente de que lo que vivimos en esta vida tendrá un impacto en eternidad, porque ellos no creían en la resurrección. Versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Él está dando una ilustración de lo que es una cosecha normal en la tierra. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, o sea, de esta tierra, otra carne es de las bestias también, y otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pero una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Está dando ilustraciones de cómo las cosas son diferentes en el cielo y en la tierra. Así también es la resurrección de los muertos, dice él, se siembra en corrupción, o sea, este cuerpo se va a corrompir, resucitará en incorrupción, tendremos un cuerpo glorificado que nunca más muere o se corrompe. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, o sea, que es como los animales. Todos nosotros tenemos funciones como todos los animales. Tenemos un cuerpo que también se va a podrir algún día en la tierra. Se siembra cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual. O sea, tendremos una forma visible, tendremos nosotros la habilidad de comer, de poder hablar, comunicarnos, pero tendremos poderes por ser un cuerpo espiritual, como Cristo, que simplemente aparecía y desaparecía, podía pasar por una muralla y entrar a una habitación cerrada. Esas habilidades las tendremos nosotros porque la Biblia dice que tendremos un cuerpo como el cuerpo resucitado que Él tiene. Entonces va a ser un cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho, versículo 45, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, o sea, vivimos nosotros como vivió Adán, y murió Adán y fue sepultado cada uno de nosotros también. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales, o sea, llegará el momento cuando nosotros vamos a experimentar lo que ahora por fe creemos que va a suceder, porque hemos aceptado que Cristo es las primicias, Él es el primero y nosotros seremos también resucitados y glorificados como Él. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, él aquí está describiendo lo que va a suceder para cada creyente en Cristo, porque Cristo resucitó y fue el primero, Él nos resucitará a nosotros, porque Él dijo que irá a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Bueno, aquí en 1 Corintios 15, Él claramente dice que esto terrenal no puede heredar el reino de los cielos. Tenemos nosotros que ser transformados para nosotros poder participar de ese reino. Entonces tenemos que tener un cuerpo celestial. Va a ser un cuerpo como el cuerpo del Señor Jesucristo, lo dice la palabra de Dios. Y Pablo entonces dice, no tiene sentido si no hay una resurrección, de que yo esté enfrentando estos peligros, que yo esté predicando y ante fieras esté yo defendiendo lo que yo estoy predicando. Y Pablo aquí está resaltando un poco la ignorancia que en ellos hay, porque están haciendo preguntas que él dice, ni siquiera tiene sentido estas preguntas. Ustedes deberían entender que esto terrenal, este cuerpo, no puede
pasar a estar en la presencia de Dios directamente, tendremos que ser transformados. Tendremos que ser resucitados y dado un cuerpo glorificado diferente. Ahora, esta doctrina está bajo ataque hoy día. Hay muchas personas que no creen que va a ser literal el cuerpo espiritual. Y hay muchos que atacan también la cuarta doctrina, que es la doctrina del rapto. Y eso lo vemos en los versículos 50 al 54. Pero esto digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos vamos a morir. ¿Pero qué dice? Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esto es lo que dijeron los profetas, que llegaría el día. La Biblia dice que Cristo vino para destruir las obras del diablo y que estábamos bajo el dominio de Satanás por el temor a la muerte, pero ahora no tenemos por qué temer la muerte porque Cristo vino y nos mostró qué es lo que sucede con cada uno que al creer en Él, estando en Cristo, vamos a vivir exactamente lo que vivió el Señor Jesucristo. Seremos nosotros resucitados con un cuerpo glorificado. Primera de Tesalonicenses habla del rapto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, nos habla de este evento en los versículos 14 al 17. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí está el énfasis, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, los muertos. Por lo cual os decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, nosotros no vamos a ser arrebatados antes que ellos, aunque ellos están en la presencia de Dios sin su cuerpo glorificado aún. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Algunos dicen, pero ¿cómo puede ser que Él los va a traer con Él y a la vez van a resucitar? Bueno, sus cuerpos físicos de la tierra van a resucitar y van a ser transformados. Y ellos van a tomar posesión, podríamos decir, de esos cuerpos glorificados. Los muertos en Cristo resucitarán primero, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, mi pregunta es esta. Si el arrebatamiento no es real, si no va a suceder antes de que venga los 7 años de tribulación, entonces no va a ser algo que nosotros deberíamos estar esperando en cualquier momento, porque vamos a poder contar los años de tribulación y sabremos más o menos la venida del Señor. Pero la Biblia dice que la venida del Señor es inminente, podría ser en cualquier momento, no sabemos cuándo va a suceder. La segunda cosa es, aquí dice que deberíamos alentarnos los unos a los otros con esta noticia. Si no vamos a escapar la ira de Dios, como nos dice Primera de Tesalonicenses, si no vamos a ser arrebatados, entonces, ¿por qué este pasaje? ¿Por qué usa esa palabra arrebatado? ¿Por qué dice que deberíamos alentarnos con esto? No es buenas noticias si nosotros pensamos que seremos solamente arrebatados con todos los demás creyentes después de los 7 años de tribulación. No es buenas noticias. La Biblia dice que no estamos puestos para la ira de Dios y nosotros creemos, por lo que nos dice la palabra, que antes de la tribulación o solamente comenzando la tribulación, en algún momento el Señor nos va a arrebatar para que no pasemos por lo más grave de la tribulación y estaremos en su presencia para celebrar la boda del Cordero, y vamos nosotros a experimentar esta transformación de nuestro cuerpo. Si estamos vivos, seremos arrebatados. Si nosotros estamos muertos, también seremos resucitados, pero sea que estemos muertos o vivos,
la transformación de nuestro cuerpo tiene que suceder para que nosotros podamos heredar el reino de los cielos, estar en la presencia de Dios. La quinta doctrina que después el apóstol menciona aquí en 1 de Corintios, volvemos a 1 de Corintios 15, versículos 54 en adelante. El apóstol aquí está aclarando acerca de la muerte. Perdón. Pablo dice en versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Tendremos nosotros una gran victoria final sobre la muerte. No tenemos por qué temer la muerte. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué por medio del Señor Jesucristo? Bueno, porque ya no tenemos por qué temer la muerte. Él ya se mostró victorioso sobre la muerte al resucitar de los muertos, y sabemos que los que estamos en Él vamos a experimentar lo mismo que Él experimentó. Por la fe ya podemos nosotros confiar de que eso va a ser la realidad. Entonces Él dice, ya este aguijón de la muerte, que es el pecado y la ley, ya no tenemos nosotros que sufrir ese aguijón. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos bajo la ley y ya no somos dominados y controlados por el pecado. No tenemos el temor de la muerte, porque ya nuestros pecados han sido perdonados y Cristo nos da la victoria. Por nuestra fe sabemos que algún día nosotros seremos victoriosos sobre la muerte, como lo fue Él. Versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, sabiendo esto de la muerte, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si no hay resurrección de los muertos, ¿para qué ser fiel? Si no hay resurrección del muerto, si no hay una vida después de la muerte, entonces, ¿por qué vivir una vida santa si no va a haber algún día en la presencia de Dios algún galardón y un beneficio y algo que vamos a recibir a cambio de nosotros vivir esa vida que le agrada a Dios? Aquí Pablo está diciendo eso cuando él dice, sabiendo esto, o sea, así que después de todo lo que yo les he dicho, ustedes ahora tienen la motivación, ¿para qué? Para estar firmes, constantes, creciendo en la obra siempre. ¿Por qué? Porque el trabajo para el Señor no es en vano. Aquí vemos 5 doctrinas que el apóstol Pablo tuvo que enfatizar, que son doctrinas fundamentales, básicas, que ellos ya deberían manejar bien. Pero el creyente inmaduro, inconstante, el creyente que se deja llevar fácilmente por falsas doctrinas, es ese creyente que no medita estas verdades para tenerlas bien cimentadas y fundamentadas en su corazón. Y entonces pierde la palabra de Dios el impacto que podría tener en su vida. Y es por eso que Pablo tiene que repasar todo esto en un capítulo largo para recordarles estas verdades, para que ellos no sigan una doctrina errada. Vamos a terminar en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Uno de los pasajes que más me gusta en la Biblia, dice que los líderes de la congregación fueron dadas a la congregación para perfeccionar a los santos, y versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es el niño fluctuante? Que se deja llevar, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, no hay sustancia, es simplemente un viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, hay algunos que parecen ser espirituales, hay algunos que son líderes, hay algunos que parecen tener una doctrina que suena bueno, pero usan una lógica terrenal, usan una lógica, una filosofía quizás antigua, una filosofía del mundo, usan la sabiduría de este mundo para convencer
a creyentes que son inmaduros, que no saben manejar bien las escrituras, no comparan pasajes uno con otro para estar seguros de lo que ya han recibido como doctrina y se dejan llevar por esas doctrinas para tener una confusión en cuanto al Evangelio, en cuanto a la gracia de Dios, en cuanto a la resurrección del cuerpo, en cuanto a la muerte, en cuanto a todas estas cosas que el apóstol Pablo aquí tiene que repasar para que ellos no olviden que estos son cosas fundamentales y que no pueden estar confundidos en estas cosas si realmente quieren vivir una vida que le agrade al Señor y que algún día les va a dar una recompensa en el cielo por haber permanecido fieles al Señor en su trabajo aquí, en la obra que Dios les ha dado. Espero que esto te inspire, que esto te anime, sabiendo que algún día estaremos en la presencia del Señor con cuerpos glorificados, recibiendo nuestro galardón por haber sido fieles al Señor. No permitan que otros, ni en internet, ni por persuasión, con muchas grandes palabras inflados en su conocimiento, no permitan que otros los estén desviando de estas doctrinas fundamentales, básicas, sencillas, no tienen que ser complicadas, que son sencillas, pero que son fundamentadas en las verdades de la palabra de Dios y en la vida de Jesucristo, su muerte y su resurrección. El Señor les bendiga. Agradezco el tiempo que hayan invertido en este estudio y espero que sea de provecho.